vino para que se cumpliera lo que se había profetizado de él. Si leemos en el libro de Isaías, capítulo 53, este capítulo se llama El sufrimiento del siervo de Jehová, y nos habla de todo lo que iba a padecer el Señor cuando estuviera aquí en la tierra, de cómo Cristo iba a ser humillado, de cómo iba a ser asaeteado, de cómo iba a ser golpeado por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quienes merecíamos pagar por el pecado de la humanidad, por aquel pecado concebido por Adán y Eva en el jardín del Edén, nosotros como hijos de Adán y Eva heredamos también el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Para nosotros no había esperanza, para nosotros no había oportunidad. Al pueblo de Israel, que era un pueblo salvo por la promesa que Dios había dado a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, la Biblia dice que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: te daré una tierra y te bendeciré y serás bendición. La Biblia enseña que a través de Abraham se le dio promesa al pueblo de Israel. Luego encontramos a un Moisés donde Dios le da la ley, y el pueblo de Israel empieza a tener una alternativa para ser salvo. Pero nosotros que somos los gentiles, para nosotros no había ninguna alternativa, sino que estábamos condenados a la perdición. Pero Dios, en su sapiencia, en su ciencia, en su presencia, en su conocimiento, en todo lo que envuelve el conocimiento del Señor, determinó entregar por nosotros a su Hijo. Por eso encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, Jesús diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos conocen la historia del nacimiento de Cristo. Fue un nacimiento milagroso, fue un nacimiento donde dice que una virgen concibió por el Espíritu Santo y trajo a la tierra un niño. O sea, había profetizado el libro de Isaías. Él había dicho: una virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También encontramos al profeta Isaías diciendo: porque niño nos es nacido, hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y será su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Lo delatado de su imperio no tendrá fin en el trono de David. El celo de Jehová hará esto. O sea que estaba determinado desde la eternidad que aunque el hombre había pecado y había fallado contra la palabra que Dios había entregado, Dios tenía un plan secreto que era la redención a través de su Hijo Cristo encarnándose en la tierra. El diablo no podía concebir de que aquel que estaba en la eternidad sentado en el trono podía bajar y humillarse hasta lo sumo para tomar su forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice la Biblia: muerte de cruz. Por eso el diablo no te soporta, porque él descendió del cielo para entregarse. Alguien tiene que adorarla. Pasó algo que él no se esperaba, y es que uno semejante a él descendió a la tierra. Y es verdad que él lo engañó en el principio, pero no lo pudo instalar. Alguien tiene que adorar, por favor. ¿Sabe qué fue lo que más le dolió a las tinieblas? Que al mismo que él engañó fue el mismo que lo venció. Que no fue un ángel que descendió. El mismo que él engañó en el jardín del Edén fue el mismo que lo venció. Por eso Dios, en su sapiencia, en su presencia, en su omnipotencia, en su conocimiento pleno, Dios dijo y determinó: yo voy a depositar en un vaso de barro mi gloria, y esa gloria será incorruptible. Y yo te voy a demostrar que en el cuerpo terrenal se puede vencer el pecado. Te voy a demostrar. Alguien tiene que adorar. ¿Sabe por qué no vino un ángel a salvarte? Porque no fue un ángel el que pecó y falló, y no fue de él que heredaste el pecado. Dios mío.
escúchame en esto, como el hombre pecó y fue engañado por el diablo y por los demonios, Dios tenía que demostrarle a las tinieblas de que en el cuerpo que el Padre se había tomado tiempo para formarlo. Cuando lo formó en el capítulo 2, cuando formó el muñeco y sopló sobre él, dentro de él aliento de vida. Yo me imagino al diablo diciendo: lo que creaste no tiene poder, lo que creaste es débil, lo que creaste cayó en pecado. Dios dijo: yo voy a mandar a uno en semejanza de carne, de pecado, y voy a vencer el pecado en la carne. ¿Alguien puede adorar, por favor? Por eso el diablo no puede entender cómo uno semejante a Adán vivió en la tierra sin pecado. Dios mío. Y como uno semejante a Adán, él se le aparece en Mateo 4 y le dice: si eres hijo de Dios, Aleluya. si eres hijo de Dios. Parece que a él le había funcionado el jueguito del principio, con que Jehová ha dicho. Aquí él no dijo con que Jehová ha dicho. Aquí dijo: oh, si tú eres hijo de Dios, aleluya, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero el mismo que escribió y soltó la palabra en el principio, se fue del Deuteronomio capítulo 8 y le dijo: oye, tú no me vas a engañar a mí, porque tú estás enfrente de la palabra, tú estás enfrente de lo que se soltó en el principio. Alguien tiene que adorar a Dios, por favor. Y dice Isaías 53: el molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesario que el Cristo padeciera como malhechor, porque el malhechor no era él, el malhechor eres tú. El mentiroso eres tú, el malapaga eres tú, el malcriado eres tú. Y Cristo se hizo por ti y pagó el pecado y pagó el precio para hoy redimirte, para que seas libre, para que hoy puedas caminar con la frente en alto, no por los méritos tuyos, sino por los méritos de Cristo. Y él padeció, y como vimos anteriormente, en la cruz él perdona los pecados de los que lo hirieron. En la cruz él se toma tiempo para perdonar pecados. En la cruz, en medio del dolor, él perdona los pecados de ellos. Dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban siendo usados para un cumplimiento profético. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo, porque si lo hubiesen entendido, no lo hubiesen crucificado. Por eso era necesario el clamor del Hijo por perdón, porque ellos eran el instrumento para que la profecía se cumpliera y se estableciera en la tierra. Hay cosas que van a acontecer en tu vida que tú tienes que decir: Señor, perdónalo. Es que ellos son el instrumento para que se cumpla la profecía. Ellos son el instrumento para que la palabra que salió de la boca de Dios venga a cumplimiento. No es que ellos quieren, es que son el instrumento. No es que ellos quieren hacerte la guerra, es que Dios quiere que tú te muevas. No es que ellos son malos, es que Dios quiere que tú camines. No es que ellos son malos, es que son el instrumento para llevarte a otro nivel de gloria. Alguien puede orar, por favor. Por eso tú pides por ellos, por misericordia, porque ellos son el instrumento. Y los dos ladrones, uno bueno y uno malo. Un ladrón bueno y un ladrón malo.
la grandeza de ese acto de amor de Jesús era que los dos eran malos, los dos eran pecadores, los dos eran ladrones. El asunto fue que uno se arrepintió y el otro no. Y es una tipología de lo que vivimos en la tierra cuando predicamos el evangelio. Siempre en el culto habrá un ladrón bueno y habrá un ladrón malo, pero habrá un ladrón que se arrepiente y un ladrón porque cuando se convirtió se volvió bueno, porque él se arrepintió y la sangre que estaba derramándose ahí le estaba cayendo encima, le estaba cayendo encima. El precio que se pagó en la cruz alcanzó al ladrón, el precio que se pagó. Ay, 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 alguien puede adorar a Dios, por favor. Ese tomó la sangre fresquecita. Ese tomó la primicia de la sangre que se derramó. Los dos eran malos, pero uno se arrepintió, el otro no. Y es la tipología del mundo. Un grupo se arrepiente, otro grupo no se arrepiente. Al que se arrepiente, Dios lo perdona. Al que no se arrepiente, se queda con sus pecados. Porque Dios no podía obligarlo a él a creer, porque esto no es por fe. Y lo único que hizo el ladrón que se convirtió fue creer y declarar y aceptar a Jesús como su Señor. Nunca hizo cilicio, nunca ayunó, nunca evangelizó, pero se salvó. Den un aplauso a Cristo por eso. Es para que vean hasta dónde llega el amor de Dios y la enseñanza que el Señor nos quiso dar con esos dos ladrones. Aunque hay muchos que dicen: yo no soy ni del ladrón de la derecha, ni soy del ladrón de la izquierda, yo soy del medio. Sí, porque usted sabe que aquí en el evangelio a veces se divide en grupitos. Y hay un grupito que es del ladrón de la derecha y hay otro grupito que es del ladrón de la izquierda. Un grupo son liberales, otro grupo son nuevacucos, otro grupo son qué sé yo qué. Yo soy del medio, porque el del medio es el que tiene poder por perdonar al de la derecha y por perdonar al de la izquierda. Es el que tiene poder para sanar, el que tiene poder para libertar, es el del medio. Porque hay gente que son de Pablo y que son de Apolo. Y Pablo dijo: ¿acaso yo morí por ustedes? Apolo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esto no es de nadie, esto es de Cristo. Den un aplauso a Dios. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Cristo se tomó el tiempo para dejar las cosas en orden, porque el hombre de Dios no se ve en desorden. El hombre de Dios ordena su casa, ordena lo que le pertenece, cumple con sus responsabilidades. ¿Qué importa que esté en la cruz? Yo tengo que velar por lo que me corresponde. ¿Qué importa que sienta dolor? Yo tengo que velar por lo que me corresponde. Se pusieron serios ahora. Hay dos, tres que están guapos. Mi alma adora la gloria. ¿Qué importa que tenga dolor? Yo tengo que cumplir con lo que me pertenece. Se creía que cuando Cristo lo llevaron a la cruz, José había muerto, porque José no se vuelve a mencionar. Y en la antigüedad, cuando el padre moría, el hijo mayor tomaba la posición del padre y tomaba